Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a trabajar un poco acerca de cómo se diseñan los modelos de metodología de investigación cuando lo que queremos es medir. Es decir, acercarnos a un objeto de estudio para conocerlo objetivamente, midiendo. Muchos estudios, muchas investigaciones siguen este modelo, pero es general en cómo se subdivide, en cuántas partes está. Bueno, pues primero tenemos un problema que planteamos, lo delimitamos, hacemos un análisis del un ligero esbozo de lo que es el estado del arte. Luego buscamos información acerca de ese problema, nos revisamos qué bases teóricas nos van a sustentar y regresamos a la pregunta de investigación. Y nos preguntamos nosotros como investigadores, ¿cómo vamos a acercarnos a la realidad de ese objeto de estudio? Obviamente esto nos va a llevar a tomar decisiones metodológicas, decisiones que son muy importantes y que con ello vamos a trabajar gran parte de nuestra investigación. Detrás de lo que nosotros llamamos medir, interpretar, de lo objetivo, lo subjetivo o de ambas cosas en lo intersubjetivo, hay una epistemología, hay una filosofía de la ciencia que nos va marcando qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Si queremos conocer esa realidad de manera objetiva, vamos a medir y estaremos en la ruta cuantitativa, muy probablemente desde un positivismo o neopositivismo que le hablan ahora, o desde una postura más clásica positivista. Si nos vamos por conocer el objeto del conocimiento de manera subjetiva, pues lo más seguro es que estemos andando en el construccionismo o en otras rutas epistemológicas y de la filosofía de la ciencia. Esto nos lleva a plantear que detrás de la pregunta de investigación, detrás del diseño total de la investigación, hay otros sustentos que no se abordan en los cursos de metodología, que son los sustentos filosóficos de la ciencia y los sustentos epistemológicamente propiamente hablando. Cuando decidimos que vamos a medir, esta primera decisión nos va a llevar a ver cuál va a ser el alcance de mi investigación, qué hipótesis estoy planteando y por lo tanto ese alcance y esa hipótesis me puede ayudar a clarificar el diseño de la recolección de datos y el diseño general de toda la investigación. Eso también me lleva a pensar qué voy a ver. Voy a trabajar categorías, variables. ¿Cómo voy a recolectar la información? ¿Con qué diseño? Y la otra pregunta es, ¿a través de qué voy a recolectar la información? Que me lleva a la palabra técnica. Pero no es suficiente el a través de qué, necesitamos el cómo recolecto los datos. Y esa pregunta me lleva a el instrumento. Ya que tengo todo, entonces digo, bueno, ¿y qué voy a hacer? Tengo que hacer un análisis de los datos. ¿Con qué software voy a trabajar? Bueno, pues esto es a manera de introducción. La primera decisión a la que se enfrenta todo investigador es, ¿me voy por lo cuantitativo, me voy por lo cualitativo o me voy por lo mixto? Y esto depende muchas veces de múltiples factores.
Depende de lo que quiere conocer el investigador, pero también depende del contexto en el cual está el investigador, porque él puede tener todo el interés y todo el entusiasmo para realizar una investigación, pero a lo mejor no tiene a los sujetos. O tal vez él por experiencia quiera estar en una perspectiva, pero el objeto de estudio no permite que desde esa perspectiva se aborde la investigación. Y puede ser que quien esté dirigiendo o asesorando la investigación no conozca esa perspectiva. Y entonces tendrá que aprender junto con el alumno. Esta primera decisión del enfoque es muy importante. Confunden a veces las categorías con las variables. Si yo lo que quiero es medir, acercarme objetivamente a la realidad, necesito una variable y las variables se miden, por eso se llaman variables. En la investigación cualitativa no hay variables, hay conceptos temáticos, hay sensibilizadores temáticos, categorías emergentes, categorías abiertas, categorías axiales, categorías focalizadas, etcétera. Pero este acercamiento no es objetivo, como dijera la ciencia de las naturales, las matemáticas. ¿Por qué? Porque solamente interpretamos los procesos y los significados. Y siempre una interpretación, a la luz de unidades hermenéuticas, siempre nos va a dar una subjetividad. Entonces, la primera decisión es ver qué voy a hacer con mi objeto de estudio. Y a veces repensar la pregunta de investigación es buena. No importa el tramo en el que estés. Y precisamente, cuando estamos fijando alcances y diseños, es regresar a la pregunta. A veces se tiene el tiempo, la disponibilidad y la experiencia del contexto, llámese investigador o llámese el asesor o tutor de la tesis, y podemos hacer acercamientos objetivos y subjetivos al mismo tiempo. Es decir, podemos medir características de variables y también podemos interpretar procesos y significados que están en la realidad. Este acercamiento se llama intersubjetivo y corresponde a una perspectiva mixta, la cual también tiene su sustento epistemológico y un sustento filosófico de la ciencia. Muchas veces nosotros nos vamos directo a la escala de Likert, pero no sabemos el fundamento epistemológico y filosófico de la ciencia que hay detrás. ¿Con quién andamos? ¿Con Habermas? ¿Con Kuhn? ¿Quiénes sustentan ese proceso? Es a veces lo invisible de las investigaciones. ¿Pero dónde se observa? Se observa en la pregunta, se observa en la hipótesis y se observa también en los diseños. Entonces, toda tesis debe tener un buen sabor. Es como la comida. Si los ingredientes y quien preparó el guiso lo hizo de tal manera que le dio buen sazón, esa investigación, pues es una investigación digerible y cuyos lectores quedarán fascinados y a lo mejor comprometidos con las sugerencias que ustedes den como producto de esa investigación. Caso contrario, pues únicamente será un trabajo que se hizo tipeando y tipeando para obtener un grado y que después terminará seguramente en un librero. Yo los invito a repensar desde dónde van ustedes. Y también los invito a que si ya dijeron que son cuantitativos, cualitativos o mixtos, revisen. Esas son preguntas que jamás se hacen en las defensas de tesis.
¿Desde qué perspectiva epistemológica de la filosofía de la ciencia realizaste tu investigación? Esto es muy interesante porque de ahí nos lleva a cómo plantear las preguntas de investigación. Alguien dirá, pero yo ya presenté, yo ya hice, ya me la revisaron, pues vuelve a revisarla, porque tenemos que ver qué estás planteando en tus preguntas. ¿Es una pregunta que nos lleva a un cuasi experimento? ¿Es una pregunta que nos lleva a un experimento puro? ¿Es una pregunta que nos lleva a una investigación ex post facto? ¿O es una pregunta fenomenológica? ¿Es una pregunta etnográfica? Ah, pero ¿de qué tipo? ¿Particularizada? ¿Digital? Como podemos darnos cuenta, detrás de la pregunta, solo observando la pregunta, podemos encontrar muchas cosas. Las preguntas de investigación se interpretan. Y detrás de la interpretación está el sentido que quiere dar el investigador al plantear esta pregunta que corresponde a un problema. Pero detrás de ello también está el contexto en el cual se está planteando esta pregunta y el sentido que espera el investigador del lector del informe de investigación. Entonces, la pregunta no es tan sencilla. La pregunta tiene muchas variantes que quien interpreta una pregunta de investigación puede encontrar. Y así, viendo esta pregunta de ejemplo, alguien podría decir, esta es una pregunta que tiene una línea cuantitativa y que por lo que las variables que está manejando seguramente es una investigación con un sustento de filosofía de la ciencia neopositivista. Y cuando veo cómo está elaborada la pregunta, digo, esta pregunta contiene variables, no se habla de categorías. E incluso hay subvariables. ¿Y qué es lo que se busca? No se busca ninguna causalidad. Tampoco se busca describir las características de una variable. Se busca ver si existe una relación entre ellas, más no una causalidad. Y también nos da el contexto, la delimitación, etcétera. Esto es lo que se hace cuando se revisa y se le dice al tutoriado que nuevamente vaya a la pregunta y haga un repensar de ella. Esto es muy importante y es algo que aquí volviéndola a ver, preguntarse. Si yo quiero saber esto, mi objeto de estudio está claro, ¿cuáles serán entonces mis sustentos de filosofía de la ciencia y mis sustentos epistemológicos? ¿Los tengo o no los tengo? Si no los tengo, pues es hora y momento de investigar. Yo creo que esta parte muchas veces la obviamos y pensamos que no es importante. A veces las preguntas de investigación, solamente por el hecho de ser dos las que vemos, nos están marcando que hay una línea mixta. Es decir, el investigador pretende medir algo y a la vez interpretar uniendo las dos cosas. Desde los sustentos pragmáticos de la filosofía de la ciencia, esto es válido. Hay quien piensa que lo cualitativo y lo cuantitativo están muy divididos. Y hay quien dice que no, se interlazan. Y últimamente con los softwares y el manejo de softwares con inteligencia artificial, nos hemos dado cuenta que esta línea que divide lo cual y lo cuanti es muy delgada, pero que hay detrás de ella sustentos de los cuales no podemos salirnos porque entonces
hacer una investigación mixta sin tener claro qué es lo que mido, qué es lo que interpreto, nos puede llevar a caminos y derroteros que no aporten nada a la ciencia. Por eso la invitación a repensar las preguntas de investigación y a tratar de encontrar, a interpretar la pregunta, el objeto de estudio que está presente. ¿Qué hay? ¿Tengo categorías? ¿Tengo variables? ¿Qué me dice que voy a hacer? ¿Voy a medir o voy a interpretar? ¿A qué aluden esas palabras de la pregunta? ¿A procesos, a significados, a atributos de una variable? O lo que quiero medir son actitudes, reacciones ante hechos. Muchas veces nosotros obligadamente queremos utilizar una escala de Likert cuando lo que está en nuestra pregunta de investigación no alude a actitudes de sujetos, sino alude a atributos. Y por lo tanto el instrumento que da lugar es el cuestionario, más no una escala ni de Goodman ni de Likert, ni ninguna de las que se recomiendan para medir las actitudes. Y queremos forzar el asunto. Y muchas veces decimos, es que voy a utilizar un diferencial semántico porque ese es el instrumento que me va a permitir medir mi variable. Y alguien le diría, bueno, ¿y por qué no usas la Q-SOL de Stephenson? ¿O por qué no usas las listas de ordenamiento? ¿O por qué no te vas con escalas diferenciales de Thurston? ¿O las acumulativas de Goodman? Entonces, aquí pensar y repensar la pregunta nos lleva directamente a veces hasta la técnica y el instrumento. ¿Es cuestión de magia? No, no lo es. Es cuestión de análisis de la pregunta y de interpretar qué hay en esa pregunta. Y lo primero que se pregunta quien lee una pregunta, válgase la redundancia, es ¿qué ruta pretende? ¿Qué quiere alcanzar? ¿Cómo lo quiere alcanzar? ¿A través de qué quiere recolectar datos? ¿Con qué quiere recolectar datos? Y cuando tú ves una pregunta como esta que está aquí, pues te da la idea y vas viendo, ¿no? Pues lo más seguro es que aquí haya utilizado tal instrumento. Es como la prelectura de la investigación. Pero esa prelectura la debe hacer el investigador junto con su tutor, para que entonces se den cuenta qué hay dentro de esa pregunta. Hay que interpretarla, pero hay que interpretarla de acuerdo al círculo hermenéutico crítico, incluyendo al contexto, los significados, a la lingüística, etc. Bueno, pues los que están decididos, que van a utilizar una perspectiva cuantitativa, pues ya deben estar pensando que están en la filosofía de la ciencia, o positivista o neopositivista. Hora de revisar un poco a la filosofía de la ciencia. Y eso les va a dar también las posibilidades del alcance, hasta dónde va a llegar su investigación. Muchas veces, y pasó aquí en la pandemia, había estudios que no era posible investigar, buscábamos en línea en todas partes, preguntábamos a tesistas, a directores de tesis, y eran temas novedosos, poco estudiados o casi no estudiados. Esos estudios se llaman exploratorios, porque examinan un tema. Únicamente eso es lo que hacen, examinarlo. Por lo tanto, el alcance solamente es explorar. Equivale al cuando se da la clase y el maestro pregunta y hace feedback con los alumnos para saber cuáles son los conocimientos intuitivos, cuáles son los conocimientos previos, que no son lo mismo, y cuál es el contexto socioemocional en que se desenvuelven esos alumnos antes de empezar con la pregunta. Algunos autores también la llaman la técnica de la tarjeta de entrada. Entonces, estos estudios exploratorios obviamente pues no tienen hipótesis, solamente exploran. Las variables no están tan
aseguradas que sean esas, se precisan en el estudio, y las características o variables pues son desconocidas, salen en ese momento. ¿Cuándo se recomienda hacer un estudio exploratorio? Pues cuando aquello es totalmente nuevo. Alguien decía, yo quiero ver qué pasa con el impacto de una charla educativa en Twitter, que en la pandemia era muy común. Es un estudio poco estudiado, un estudio novedoso, que en este momento no lo es, pero en aquel momento sí. Ahorita si nosotros revisamos, hay más de 500 investigaciones acerca de las charlas educativas de Twitter. Esos son los estudios exploratorios. Pero también hay estudios exploratorios que no tienen base porque el investigador piensa que solamente en el idioma español no se ha hecho nada. Resulta que hay rusos, hay noruegos, hay hindúes que han hecho trabajo sobre ese tema. Entonces, es poco estudiado en México, más no en el mundo. Entonces, cuando hablamos de este alcance, hay que tener cuidado. El segundo alcance, cuando estamos por una ruta cuantitativa, consiste en la descripción de los atributos, las cualidades de las variables que rodean a nuestro objeto de estudio. Y este tipo de estudios va a especificar propiedades, características que son importantes y va a poder describir tendencias. La matemática que se utiliza aquí es muy sencilla. Aquí estamos hablando de porcentajes, de índices, de tasas y hasta dónde podemos alcanzar hasta un cruce entre subvariables para ver si hay cómo se comportan algunas de estas variables en una relación más descriptiva y no podemos utilizar ni parametría ni tampoco no parametría. El otro alcance cuando queremos medir un objeto de estudio es el alcance correlacional. Este tipo de estudios se basa en asociar, en buscar relaciones, asociación de variables, relación de variables. Y los patrones son predecibles para un grupo o para una población. Aquí rebasamos y van viendo, va en un orden, aquí hay que hacer descripción, pero no solamente nos quedamos con la descripción, aquí vamos a utilizar un método que es el diseño, una técnica, y vamos a utilizar un instrumento para encontrar ya sea los atributos o los objetos de actitud que que estamos midiendo, y vamos a buscar qué patrón predecible hay para él. Hay una relación significativa a mayor X menor Y, a menor Y mayor X, pero esta asociación no nos permite decir que Y es efecto de X, ni viceversa, ni que X tiene un efecto en Y. Únicamente podemos asociar. Y es cuando decimos la pregunta, ¿hay una relación entre esto y esto? ¿Cuál es la relación significativa entre esta variable y esta variable? A mayor, y de ahí vienen también el planteamiento de las hipótesis. Aquí en esta asociación de variables, pues, pueden ser una, dos, dependiendo del tipo, del objeto de estudio que estamos. En cambio, los estudios explicativos o causales, como llaman algunos autores, esos son específicos en plantear que hay una variable dependiente, una independiente o varias varias, y que definitivamente hay una que es causa y otra que es efecto. Y toda la investigación se va a centrar en demostrar matemáticamente que existe ese efecto. Entonces, cuando decimos que X tiene un impacto en B o que B afecta a C, estamos hablando de este tipo de alcances explicativos o causales.
En la investigación cuantitativa, las variables se agrupan y se pone una relación entre ellas que depende del alcance y planteamos hipótesis. Y la hipótesis es la transformación de la pregunta. Fíjense bien, la pregunta se transforma en hipótesis. Muchas veces nosotros leemos la hipótesis y vemos palabras que no existen en la pregunta o viceversa. En la pregunta hay demasiadas palabras y en la hipótesis hay pocas palabras. Y buscamos a las variables en la pregunta y no están. Aparecen otras cosas en la hipótesis. Toda hipótesis es una transformación de la pregunta. Y precisamente son explicaciones tentativas, porque lo que vamos a probar matemáticamente es eso. La hipótesis estadística nos va a comprobar la hipótesis de investigación. Por eso se habla de hipótesis de investigación, de hipótesis nula y de hipótesis estadística. ¿Sí? Y la única manera de determinar si hay un impacto o no hay, es decir, hay un efecto sobre algo, es midiendo y posteriormente haciendo el análisis inferencial o el análisis de parametría o no parametría para poder probar matemáticamente que hay una bidireccionalidad 0.000 en ambas variables o en las 3 o 4, o incluso utilizar un sistema de PAT para poder probar matemáticamente la hipótesis. Todas las hipótesis cuantitativas requieren un análisis matemático. Desde el 80% de las investigaciones descriptivas o el índice de 0.10, pasando por el 0.00 de T-Student para una relación significativa hasta un factor R en PAT o el famoso método de senderos en las hipótesis causales. Dentro de estas hipótesis tenemos que aparte de lo que es la caja, diagrama o el organizador de hipótesis que estamos acostumbrados, cada pregunta objetivo nos va a dar una hipótesis, cuando ya estamos trabajando el modelo matemático, necesitamos tener clara la hipótesis de investigación. La hipótesis nula, que es la negación de la hipótesis de investigación. Error muy común, que la hipótesis de investigación nos dice una cosa y la hipótesis nula no es la negación, sino que nos dice otra cosa. Se ha confundido mucho a las hipótesis alternativas como hipótesis nulas, mas no es lo mismo. Y la hipótesis estadística no es más que la fórmula, así como podemos decir que A más B igual a C, pues también en la investigación se utiliza una fórmula matemática que corresponde a la hipótesis estadística. Y viene desde lo descriptivo, lo correlacional o lo causal. ¿Qué nos da la hipótesis estadística? El plantear la hipótesis estadística antes de el diseño del modelo nos permite revisar qué matemática vamos a utilizar. Vamos a utilizar chi cuadrado, vamos a utilizar ANOVA, vamos a utilizar R de Spearman. ¿Qué nos va a dar matemáticamente la respuesta para poder probar nuestra hipótesis de investigación? Y obviamente, cuando planteamos la hipótesis, tienen que estar allá las variables. Y variables, hemos venido escuchando en este tiempo la palabra variable, pero ¿qué es? Variable. Si ustedes lo buscan en San Google, se van a dar cuenta, pues que es algo que alude a la variabilidad. Es algo abstracto, ¿sí? Y como es variable, puede tener muchos valores. ¿Y en qué consiste esa variabilidad? Que esos valores pueden ser cualidades, pueden ser propiedades, pueden ser características, pueden ser actitudes, pueden ser una gran variedad
de situaciones. ¿Y de qué? Pues en la investigación social aludimos a personas, pero también en la investigación social a veces hay cosas. Y precisamente ese término de variabilidad es lo que hace que busquemos esa medida en los sujetos, porque la medida no es igual en los sujetos, puesto que los sujetos no somos iguales y tampoco respondemos iguales, ni tenemos las mismas cualidades, ni las mismas propiedades, ni las mismas características. Entonces la variable es una entidad totalmente abstracta. Pero las variables, una vez que están claras en la pregunta, transformadas en hipótesis de investigación a través de un conector lógico, necesitamos trabajarlas. Y esto es parte de lo que se hace cuando decimos vamos a sustentar nuestro marco teórico. ¿Cuáles son las bases teóricas? Y tenemos que definir los términos. Y de pronto nos encontramos con que definimos una variable a la luz de 10 autores y nos sale una variable que no es una definición de diccionario, es una definición amplia y concisa al mismo tiempo. Y eso nos permite sacar las subvariables de las variables. Y esas subvariables también se tienen que definir. Esto es lo que se llama la definición conceptual. Ya no nada más defino el término de la variable, también defino los conceptos que están o las subvariables para poder tener en claro cómo está organizado desde la teoría mi esquema de hipótesis. Ya que tengo la definición de términos y la definición conceptual, entonces hago la operacionalidad de las variables. Tengo mi variable, tengo mi subvariable, las cuales ya he definido y no como una definición tipo diccionario con 4 palabras, y entonces encuentro el indicador. ¿Cómo voy a medir eso? ¿Qué me va a indicar la medida? ¿Es un nivel? ¿Es un grado? ¿Son las características? ¿Es una tipología? ¿Qué voy a medir? Ese es el indicador. Y una vez que tengo claro el indicador, si quiero medir la tipología de algo, pues entonces me paso a los ítems. ¿Y qué son los ítems? Pues son ya las preguntas hechas en forma de preguntas si fuera un cuestionario o en forma de aseveración, pero ¿qué es lo que yo voy a medir? Voy a preguntar para que el sujeto me conteste. O tal vez preguntas de un guión de preguntas o aseveraciones en una lista de cotejo, dependiendo del diseño de investigación que voy a utilizar. Preguntas de un pretest o de un post-test si estoy en la investigación experimental. Entonces, las variables que están ahí en la pregunta, están en la hipótesis, necesitan ser trabajadas. No podemos entrar a hacer diseños cuantitativos si antes no hemos hecho esto. Eso es algo que muchas veces el investigador novel se lo brinda. El investigador novel piensa que con que haya definido el término es más que suficiente y se pone a hacer ítems, 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 que a la larga no miden lo que él quiere medir y para poder comprobar su hipótesis. Estas variables se pueden clasificar en independientes, dependientes, pero hay una que luego aparece por ahí y que trastoca la investigación y nos encontramos al final que matemáticamente 2 más 2 no nos dio 4, sino nos dio 5. Por lo tanto, la hipótesis nula se acepta y se rechaza la hipótesis de investigación. Si yo tengo una variable dependiente, calidad de vida, y tengo una independiente, que es calidad del sistema de transporte público, puede haber una interviniente, la participación del sindicato de transportistas. Y eso lo tenemos que considerar en nuestro listado de variables. ¿Qué posibilidades hay del cómo voy a recolectar datos? Puede ser que yo ocupe un diseño
El cómo es la estrategia, el plan que voy a implementar para poder recolectar esos datos que necesito para probar mi hipótesis de manera matemática. Y obviamente aquí tiene que tener congruencia con la pregunta, los objetivos, la hipótesis. Puedo hacer diseños experimentales o diseños no experimentales. Dentro de lo experimental está lo preexperimental, lo experimental puro y lo cuasi experimental. O sea, lo que casi llega a experimento, pero no es experimento. Lo experimental puro y está el preexperimento. Antes de llegar al experimento hay un preexperimento. El diseño preexperimental tiene mucha relación con aquel alcance exploratorio que habíamos mencionado. Son casos o estudios de caso de algo que no se ha hecho, que jamás se ha hecho o se ha hecho muy poco. Una variable que nadie ha manipulado o que pocas veces se ha manipulado. Entonces, ni hay información sobre ello, ni hay sustentación, y entonces nos atrevemos a hacer este tipo de investigación. Pre-experimento. Y hay dos opciones. Puedo optar por diseñar, irme a un caso con una sola medición o a un grupo con un pretest y un posttest. El diseño preexperimental, partiendo de la idea de que en el experimento hay una manipulación de variables, ¿en qué consiste? Con un posttest únicamente y un grupo de control. Pues yo tengo un grupo de sujetos y voy a manipular una variable con ellos de manera intencional, ¿sí? Y voy a ver qué pasa con esa variable que manipulé. Voy a buscar, ¿sí? Pero únicamente me interesa saber qué es lo que pasó al final. O sea, cuál es el nivel del grupo después de haber manipulado la variable. Es decir, el tratamiento, el estímulo o tratamiento dado al grupo. Si yo quiero estudiar el uso de los podcasts, de las charlas educativas en alumnos de la Facultad de Humanidades, pues voy a aplicar precisamente, ¿sí?, la metodología de los podcasts al grupo durante un determinado tiempo y después voy a aplicar una medición utilizando algo a través de qué, de una encuesta, con que el instrumento lo más seguro es que sea un cuestionario en forma de post-test y voy a ver qué es lo que ocurrió con el nivel del grupo después de haber manipulado las charlas educativas con podcasts. Esta manipulación de variables es lo que hace la gran diferencia entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, puesto que en la segunda nunca se manipulan las variables, no existen las variables. El segundo caso es un diseño preexperimental donde sí hay un pretest y un posttest en el grupo. Aquí hay que hacer el tratamiento experimental, hay que realizar el experimento, ¿sí? Y hay que ver qué es lo que ocurrió después de haber manipulado la variable. Al grupo hay que aplicarle un pretest y hay que aplicarle el tratamiento experimental y después aplicar un posttest que no es igual que el pretest. Un estudio sobre el uso de la videoconferencia para el manejo de herramientas digitales en un grupo de alumnos de normal. Nosotros manipulamos, ¿sí? Y después comparamos el pretest y el posttest para ver qué ocurre. ¿Hay cambios o no hay cambios? ¿Sí? Después de haber visto tantas videoconferencias
cómo están manejando las herramientas digitales los alumnos, antes de las videoconferencias y después de las videoconferencias, ¿sí? Esto es lo que se llama un diseño preexperimental, partiendo del supuesto de que es algo novedoso, poco conocido y que no hay investigaciones de tipo correlacional o descriptivas y tal, ¿sí? Podemos hacer esto. Si hubiera una investigación descriptiva, pues el preexperimento no tiene razón de ser porque alguien ya hasta nos dio porcentajes. Entonces hay que tener cuidado con esto. La otra situación, que estos pretest y post-test que hemos estado manejando, cuando es investigación experimental, sí, aluden a la otra variable, no es a la variable que se manipula. Por lo tanto, la operacionalización se hace de esta variable que se va a medir, más no la otra. La otra la podemos operacionalizar únicamente con fines instrumentales para ver si el tratamiento experimental cubre los requisitos que debería de cubrir de acuerdo a esos indicadores que tenemos. Pero el pretest y el posttest aluden exactamente a la variable, ¿sí?, que queremos medir. ¿Y este pretest y posttest es solamente hacer un cuestionario y aplicarlo? No. Detrás de ello hay todo un esquema. Ese primer cuestionario tiene que ser validado y también tiene que obtener fiabilidad, es decir, alfa de Cronbach y tal vez Camo. Estas dos cuestiones de validación y fiabilidad permiten que el pre y el post test sean aplicables a los grupos, ¿sí? El diseño experimental puro es manipular una o más variables que son consideradas causas para ver cómo ocurren los efectos. Es un experimento y hay muchos, pero en esta ocasión vamos a ver solamente 4. El diseño con post-test únicamente, con grupo de control. El diseño con pretest y post-test y grupo de control. El diseño de 4 grupos de Solomon y el diseño experimental de series cronológicas. El diseño experimental con post-test únicamente, con grupo de control, ¿sí? ¿En qué consiste? Ya sabemos que es un experimento, que es una situación de control, que se manipula intencionalmente una o más variables independientes que son causas y se analizan consecuencias de la manipulación sobre una o más variables dependientes. En este caso, se incluyen 2 grupos, uno con tratamiento experimental y otro sin tratamiento experimental. Y la variable independiente tiene 2 posibilidades, presencia o ausencia. Pero en el diseño experimental puro, los sujetos se asignan a los grupos de manera aleatoria, es decir, de acuerdo a la probabilidad, se seleccionan al sujeto A, B, C y D, dependiendo del número de sujetos y aplicando fórmulas matemáticas para elegir a la muestra. Al final del tratamiento experimental se aplica un instrumento para medir la variable dependiente. Aquí no hay pretest. Y se va a hacer una comparación para ver si funcionó o no funcionó el tratamiento. Si nosotros queremos medir qué pasa con un modelo de prácticas educativas abiertas para potenciar el aprendizaje informal, pues podemos tomar un grupo de control, en uno aplicamos el dicho modelo, en otro no lo aplicamos y vemos qué es lo que ocurre al final, pero no aplicamos un pretest. En el diseño experimental con preprueba y grupo de control, consiste en lo mismo. Es un experimento, hay una situación de control, las variables se manipulan de manera intencional, hay causas
posibles consecuencias de la manipulación y aquí sí se administra el pretest antes de la manipulación de la variable. Pero la condición es que los participantes de los dos grupos sean asignados al azar. No pueden ser grupos conformados. Si yo tengo 1000 alumnos, voy a seleccionar al azar a los 30 del A y a los 30 del B. Pero también habría que ver, si tengo 1000 alumnos, cuál es la cantidad estadísticamente que me dice esta muestra para que tú puedas hacer la generalización. De 1000 necesitas tantos alumnos. Se hace una comparación para ver la evolución antes y después, primero del grupo experimental, es decir, donde se manipuló la variable. La hipótesis obviamente nos anticipa cambios. Y luego se hace otra comparación para ver la evolución antes y después del grupo de control, es decir, el grupo donde no se hizo el tratamiento experimental. En este caso, la hipótesis no espera cambios. Para finalmente hacer una comparación para ver si funcionó el tratamiento en los dos grupos y probar matemáticamente si hay bidireccionalidad o no la hay. Ejemplo de ello sería la motivación del alumnado para el desarrollo de competencias digitales en la plataforma móvil. Nosotros manipulamos, en un grupo hacemos una motivación, en el otro grupo no aplicamos técnicas de motivación, los dos trabajan competencias digitales en la plataforma y aplicamos nuestro pre y nuestro post. Y vemos qué es lo que ocurrió primero al interior de los grupos y luego juntando a los dos grupos. Solomon nos plantea una posibilidad. Él dice que podemos tomar 4 grupos. Sigue existiendo la situación de control, es un experimento, hay una manipulación, hay variables independientes y dependientes, se buscan causas, se buscan efectos. Y hay 2 grupos experimentales y 2 de control. Pero la diferencia es que solo a uno de los grupos experimentales y a uno de los grupos de control se les va a aplicar el pre. A los 4 grupos sí se les aplica el post. Requisito sine non qua es que todos los participantes sean asignados en forma aleatoria. ¿Y qué comparaciones vamos a hacer aquí? Pues antes y después con los primeros grupos, con tratamiento o sin este, y se hacen comparaciones post pruebas. Este diseño no es muy común, el de series cronológicas múltiples. Sigue existiendo experimento, hay situaciones de control, manipulación de manera intencional de una o más variables, sirve para analizar consecuencias de la manipulación, encontramos dependientes también, y el propósito de este diseño es analizar efectos, pero inmediatos, de corto plazo. ¿Qué se va haciendo? Se va efectuando al paso del tiempo mediciones sobre una o más variables. Se pueden tener 2 o más grupos, pero la condición es que los participantes sean asignados al azar, ya sea por el método probabilístico directo o por el de mitades partidas. Este desarrollo de las habilidades digitales con estrategias de aprendizaje sin fisuras en las facultades de psicología, pues nosotros podemos hacer varias mediciones, ¿sí?, sobre 2 o más grupos para ver qué está pasando con las estrategias de aprendizaje sin fisuras. Pero los participantes tienen que ser asignados al azar. ¿Qué es lo que dificulta a veces hacer experimentos? Número 1, que normalmente lo hacemos con alumnos, con maestros. Y que los maestros están en un claustro, están en academias y a veces no es posible reunirlos y formar grupos de maestros para trabajar con ellos. ¿Qué ocurre con los alumnos? Pues que es muy difícil sacar alumnos de diferentes facultades, de diferentes grupos,
sobre todo al azar, que acepten participar en la investigación y meterlos a un grupo, al otro grupo, para trabajar con ellos. El azar no siempre es fácil. Ese es el gran problema de estos modelos experimentales. ¿Y cómo se ha solucionado? Pues se ha recurrido a los llamados estudios cuasi experimentales. Hay una manipulación deliberada también de alguna o varias variables, pero la diferencia es que los grupos se conforman antes del experimento. Y entonces el investigador ya tiene al grupo A, que lo conformó la dirección y está formado por 35 sujetos. El grupo B también conformado por los criterios que indicó la dirección del plantel y son determinado número de alumnos. Y son grupos intactos porque no se pueden ni deshacer ni revolver nada absolutamente. ¿Por qué fueron integrados así? Por razones diferentes al experimento. Por lo tanto, estos grupos no se asignan al azar ni por la técnica de emparejamiento. Estos estudios cuasi experimentales son a los que recurrimos, ¿sí? ¿Y cuáles son? Pues son los mismos que acabamos de analizar, con la diferencia de que los grupos no se conformaron al azar, sino por otras razones y previas al experimento, ¿sí? Y volvemos a ver que podemos hacer diseños con post-test únicamente, con el grupo de control, pre-test y post-test con grupo de control, a Solomon y los diseños de series cronológicas, ¿sí? En el diseño cuasi experimental, con post-test, que ya lo vimos en la parte del experimento puro, nosotros tenemos que incluir dos grupos. El que le vamos a dar tratamiento experimental y al que no. Sigue habiendo una variable independiente en dos niveles de presencia y ausencia, pero los sujetos están previamente asignados. No juega el azar ningún papel en esto. Si nosotros quisiéramos hacer el tratamiento con un método para analizar trayectorias escolares de alumnos en ciencias de la educación, pues tomaríamos al grupo A y le aplicaríamos ese método, al grupo B no le aplicamos nada y al final aplicamos un post-test, el cual tiene que ser validado por 5 expertos y debe tener la confiabilidad, la fiabilidad de alfa de Cronbach y aparte de eso, tal vez Camo, para que pudiéramos aplicarlo definitivamente. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Como ustedes pueden darse cuenta, cuando nosotros estamos hablando de que vamos a ocupar dos grupos, hay un tercer grupo no visible, que es el grupo piloto, en donde vas a aplicar tu post-test, pero que no deben de ser ni del grupo A ni B, que están formando parte de nuestra investigación. Debe ser un grupo parecido, muy parecido a este, para que el instrumento que apliquemos nos arroje un alfa de Cronbach alto. Entonces, en realidad, vamos a necesitar 3 grupos. ¿Sí? Siempre un grupo donde podamos pilotear los pre, los post, test que estemos ocupando. En el cuasi experimental con pre-prueba, grupo de control, aquí se administra un instrumento de medición antes de la manipulación. Los participantes obviamente son asignados previamente y luego se hace la manipulación de la variable y se aplica otro post-test. Los participantes, sí, nos van a mostrar qué es lo que ocurrió si el enfoque intercultural sirvió para que se enseñara mejor la psicología o no sirvió para enseñar mejor la psicología. Tomamos 4 grupos. Ya sabemos que aquí la diferencia en el cuasi experimento es que
los participantes no están asignados por azar y vamos a hacer comparaciones antes y después con los primeros grupos, con tratamiento y sin tratamiento y las comparaciones post pruebas. Y así podemos saber si ocupamos un método de educación sexual para enseñar psicología, ¿sí? Si nos funciona o no nos funciona. Si queremos hacer un cuasi experimento, la condición sine qua non es que los participantes sean asignados sin azar. Y así podemos estudiar qué ocurre con el desarrollo de las competencias para la empleabilidad mediante el método de feedback. Hacemos el tratamiento y vemos qué es lo que ocurre con ello. Podemos utilizar uno o dos más grupos y hacer varias mediciones a lo largo del tiempo para ver si podemos comprobar o no nuestra hipótesis. Llegamos a los diseños no experimentales. ¿En qué consisten? Pues en primer lugar que no son un experimento. Eso significa que no hay ninguna manipulación de variables. ¿Y qué es lo que nos queda hacer? Pues observar los fenómenos en su ambiente natural para analizar. Si hubo un tratamiento, eso ya fue en el pasado. Nosotros no manipulamos el tratamiento. ¿Sí? Ese es el diseño no experimental. Porque alguien podría decir, bueno, pues es que yo manipulo la variable y luego aplico. O le digo al maestro que manipule la variable, llego y aplico. No, aquí no hay experimento. No se manipula la variable. ¿Sí? Hay dos posibilidades. Que el estudio sea transeccional o transversal o sea longitudinal. En el caso de los estudios transeccionales o transversales, se ocupa una técnica para recolectar información con un determinado instrumento, pero se hace en un momento único. Y esos diseños pueden ser exploratorios, descriptivos o correlacionales causales. Si yo quiero saber qué aprenden los alumnos de sexto grado en la zona serrana de Puebla al final del ciclo escolar, pues yo tengo que llegar a aplicar un cuestionario a través de la técnica de la encuesta exactamente al final de un ciclo escolar y a los alumnos, una muestra representativa de alumnos de sexto grado, pero que además vivan en la Sierra Norte del estado de Puebla. Ese es un ejemplo de una investigación con un diseño transeccional o transversal. ¿Cuándo puedo hablar de un estudio transeccional exploratorio? Este tipo de investigaciones recogen la información en un momento único. No hay dos momentos, ni tres. Su propósito es comenzar a estudiar variables potenciales en un momento específico. Que este tipo de diseño se relaciona con el tipo de hipótesis que estábamos manejando y con los alcances exploratorios. ¿Y qué podemos utilizar acá? Pues metodología de investigación documental, estrictamente, sondeos exploratorios, análisis de contenido, y ello nos va a permitir formarnos una idea del problema, clarificar las variables y presentar algunos resultados estadísticos sencillos en forma de tablas o de porcentajes. Pero estos resultados solo son válidos para el tiempo y lugar en que se está realizando el estudio. Es decir, es un caso. A partir de ahí, este tipo de diseño va a dar origen a una investigación descriptiva. Por ejemplo, el estudio sobre el uso de las charlas educativas de Twitter en educación especial, pues tendríamos que hacer investigación documental sobre ello, después hacer sondeos exploratorios con los maestros o alumnos de educación especial y luego tendríamos que hacer un poco de análisis de contenido con unas listas de checking para obtener una idea clara del problema e ir sacando las variables y poder
adelantar algo para un siguiente estudio que es la investigación descriptiva. Entonces, este tipo de diseños son prácticamente estudios de caso, en donde se utiliza investigación documental, es decir, se estudian documentos desde libros, informes, archivos, etcétera, sondeos exploratorios con los sujetos, el análisis de contenido y tenemos ya la idea de una problemática. Los transversales descriptivos son aquellos que también recogen a través de una técnica y con un instrumento determinado datos. Solamente que aquí se busca establecer cuál es el nivel o el estado de una de las variables o varias variables de una población en un tiempo único. Y vamos a indagar incidencias de esas modalidades o de esas categorías. Y esto lo vamos a trabajar con una matemática tan sencilla como porcentajes, tasas, índices, etcétera. ¿Para qué nos va a servir? Para hacer descripciones comparativas. Los diseños transversales nos permiten tener un panorama más preciso de la magnitud del problema o en qué situación está el problema. Ya no era explorarlo, aquí es ya usar matemática para ver con porcentajes, índices, tasas, etcétera. Y también podemos hacer algunos cruces entre los ítems para poder estructurar elementos de juicio que nos den un mayor conocimiento de las variables que se están asociando. Es decir, aquí es estadística descriptiva exclusivamente la que se ocupa. Si nosotros queremos ver qué ocurre con el aprendizaje móvil en la educación primaria de los grupos indígenas del sur de Oaxaca, pues entonces vamos a ver en qué nivel están ocupando o se está desarrollando el aprendizaje móvil en estos alumnos que corresponden a un determinado espacio y tiempo. Los diseños transeccionales o transversales correlacionales obviamente van a utilizar una técnica para recolectar datos con un instrumento que les arroje directamente los datos y también en un momento único, solamente que aquí no para buscar niveles o porcentajes o índices o tasas, sino para establecer una relación entre dos o más variables en un momento determinado. Aquí las causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad. No se manipula variable. Los fenómenos se van a presentar como que ya se dieron, ya se manifestaron. No hay manipulación de variables, repito. ¿Y quién establece esta relación? La establece el investigador con su hipótesis. Aquí aparece nuevamente la importancia de la hipótesis. ¿Alguien quiere hacer un estudio transeccional correlacional ex post facto? Es este el tipo. ¿Quién estableció esa relación? El investigador con su hipótesis. Y entonces yo puedo hacer un estudio de la relación entre el nivel de competencias digitales de los docentes y el desarrollo de competencias digitales de los futuros docentes de la escuela normal. Para lo cual tendría que ocupar la técnica de la encuesta y ocupar dos instrumentos. Un instrumento para medir a los docentes y otro instrumento para medir a los futuros docentes, que son los alumnos de la escuela normal. En este caso, son dos variables, por lo tanto, cada variable se mide con un instrumento. Aquí no hay pretest ni hay posttest. En los diseños no experimentales sí se tiene que hacer una detallada y precisa categorización, operacionalización de las variables. De lo contrario, los ítems no van a corresponder a las competencias digitales que queremos saber entre los docentes y los alumnos. ¿Sí? Es muy importante la operacionalización de las variables y las subvariables.
Los causales son un poco más complejos. Como no hay manipulación de variables, como se recoge la información en un momento único y porque queremos establecer relaciones, pero no solo relaciones de asociación, sino relaciones de causa-efecto, pues hay que partir del supuesto que la causalidad ya está. Pero el investigador va a determinar la dirección, la causa y también el efecto. Condición sine qua non es que la variable independiente sea antecedente en tiempo a las independientes. Y aquí aparece algo que es muy importante desde el punto de vista estadístico. Debe existir covariación. Si no hay covarianza, no aplica. Y la causalidad debe ser verosímil. Yo quiero estudiar el impacto del tecnoestrés en las actividades de enseñanza en línea de los profesores universitarios. Estoy diciendo que si tienen tecnoestrés, pues va a tener un efecto en sus actividades de enseñanza. Causalidad ya existe, ya están tecnoestresados. La dirección, la causa y el efecto la establezco yo. Pero debe haber covarianza entre las variables. Estos son los diseños transaccionales causales. El otro tipo de diseños no experimentales, es decir, sin manipulación de variables, son los llamados longitudinales. A diferencia de los transversales, aquí no es un solo momento. Yo no llego con mi técnica de la encuesta y mi instrumento de escala de Likert y aplico y me voy. Aquí tengo que recoger la información en diferentes momentos. ¿Cuál es el objetivo? Realizar inferencias de cómo va evolucionando el problema de investigación, el fenómeno, para ir viendo qué pasa con sus causas y qué pasa con sus efectos. Yo quiero estudiar a los alumnos con problemas en matemáticas, pues los voy a estudiar durante su estadía en la educación secundaria, que son 3 años. Hay 3 posibilidades: hacer diseños de tendencia, de evolución de grupo o diseños PANO. ¿Cuáles son los de tendencia? Estas investigaciones van a recoger la información en diferentes puntos del tiempo y el objetivo es realizar inferencias de cómo va evolucionando precisamente ese problema. Se van a recolectar datos de una población, pero que en todas las mediciones es la misma, aunque las muestras sean distintas. Y la sugerencia es que se puedan hacer en 4 tiempos. Yo quiero estudiar la evolución de las cibercomunidades de aprendizaje en la formación del profesorado de las escuelas normales, pues voy a ocupar a la generación 2023-2027 y voy a hacer la recolección de datos. Es la misma población, ¿sí? Son el profesorado de las escuelas normales, pero las muestras van a ser distintas. En el primer momento es una muestra, en el segundo momento es otra muestra, en el tercero otra y en el cuarto momento otra muestra. Pero la población es la misma, el profesorado de las escuelas normales. En el diseño longitudinal de grupos o cohortes, al igual que el anterior, son diferentes puntos del tiempo que hay que venir con el instrumento, nuestra técnica, y hacer inferencias para ver cómo está evolucionando el problema, cómo van las causas, cómo van los efectos. Solamente que aquí se estudia una subpoblación o un grupo específico que tenga una característica en común y que se encuentra vinculado por uno o más factores. También las muestras son distintas y se recolectan datos en subpoblaciones en 4 tiempos. Yo quiero hacer un estudio longitudinal de los artesanos digitales en las redes sociales que son vistos por los alumnos de la Facultad de Humanidades que ingresaron en el 2023. Y entonces, de todos los alumnos que están en la Facultad de Humanidades, la subpoblación que me interesa son los que ingresaron en el 2023. Y sobre ellos me voy a ir.
diferentes muestras, pero con la subpoblación de los que ingresaron en el 2020. No los del 24 ni los del 22. En los estudios longitudinales del diseño panel, aquí hacemos todo lo que ya hemos mencionado, recolectar en diferentes puntos. Si se habrán dado cuenta, casi siempre nos piden 4 tiempos para realizar al igual inferencias, ver evolución del problema, pero aquí estamos trabajando con casos. Ya no muestras, ya no subpoblaciones, son casos. Y los casos son siempre los mismos en las distintas mediciones en los 4 tiempos. Si yo voy a hacer un estudio longitudinal de tipo panel para el análisis de la ecología de aprendizaje de los profesores de educación preescolar durante 3 ciclos escolares, pues el profesor X, el profesor Y, el profesor M, el profesor P y el profesor N serán los mismos a los cuales voy a aplicar las mediciones en 4 tiempos en estos 3 años. Este es el diseño longitudinal tipo panel. Son casos. No son muestras, ni subpoblaciones, ni poblaciones. Bueno, pues esta fue la primera parte de los diseños. Espero que reflexionen sobre lo aquí abordado y puedan tener algunas nuevas miradas hacia su proceso de investigación para ir generando investigaciones con un mayor nivel. Excelente tarde.